Hay personas que se hacen estrella de rock y hay otras que simplemente son el rock. Ian Fraser Kilmister, mejor conocido como Lemmy, no fue solo un músico, fue un símbolo, una figura que parecía esculpida con nicotina, whisky y distorsión. Nunca pidió permiso, nunca bajó el volumen y hasta el último segundo vivió como quiso. Esta no es solo una biografía, es la historia del último gran rockstar. Esta es la vida de Lemmy. Lemmy nació el 24 de diciembre de 1945, en Inglaterra. Su infancia no fue fácil. Su padre, un sacerdote del ejército británico, abandonó a la familia cuando Ian tenía solo unos meses. Se crió en el norte de Gales, en un ambiente conservador, marcado por la religión y las normas estrictas de la posguerra. Pero desde chico, Ian mostró que no encajaba, no le interesaban las reglas, le interesaba la música. Se enamoró del rock and roll escuchando a Elvis, Little Richard, Chuck Berry. Y lo decidió. Quería ser músico. Quería tocar en un escenario frente a un público y tocar a volúmenes altos para impresionar al mic. A mediados de los 60 empezó a tocar en bandas chicas. Una de las primeras semiconocidas fue The Rockin' Vickers. Con ellos llegó a hacer algo impensado en plena Guerra Fría, tocar en Yugoslavia. Pero su gran oportunidad llegó en 1967, cuando consiguió un trabajo como roadie de Jimi Hendrix. Sí, antes de ser Lemmy, cargaba los equipos del guitarrista más icónico del siglo XX. Lo veía tocar todas las noches, afinaba sus guitarras, le pasaba, los estupefacientes y sobre todo aprendía. Más tarde se unió a Hawkwind, una banda de rock psicodélico con una base de fans muy fiel. Aunque no sabía tocar bien el bajo, lo invitaron igual, porque tenía actitud, tenía presencia. No tardó en destacar, incluso cantó en uno de sus mayores éxitos, Silver Machine. Pero Lemmy no era alguien fácil de manejar, y Hawkwind no toleraba su estilo de vida. En 1975 fue arrestado en Canadá por posesión de anfetaminas. La banda lo echó, pero Lemmy no se detuvo. Lemmy decidió formar su propia banda. Quería algo más rápido, más sucio, más directo. Iba a llamarla Bastard, pero su manager le advirtió: con ese nombre nunca vas a sonar en la radio. Así que eligió otro. Uno sacado de la jerga callejera para referirse a los adictos a las anfetaminas, Motorhead. Con Fast Eddie Clarke en guitarra y Filthy Animal Taylor en batería, formaron una de las tríadas más salvajes del rock británico. Tocaban rápido, muy rápido, y no encajaban en ningún molde. Demasiado heavies para el punk, demasiados punks para el metal. En 1980, lanzan su obra maestra, Ace of Spades, un clásico instantáneo, un himno al caos, a las apuestas, a la vida vivida al límite. Lemmy no tocaba el bajo, lo atacaba, no cantaba, rugía. Motorhead no era una banda, era un estado mental. Lemmy se convirtió en leyenda, un mito viviente del exceso. Decía que tomaba una botella de Jack Daniels al día desde los 30. Consumía anfetaminas como quien toma café. Dormía poco, vivía de noche y jamás bajó el ritmo. Pues no era un bruto, era culto. Leía sobre historia militar, podía hablarte durante horas sobre las estrategias del Tercer Reich o la Segunda Guerra Mundial. Coleccionaba objetos del régimen alemán de esa época, lo cual generó polémica, pero él siempre fue claro: no soy racista, solo me interesa la historia, no la ideología. Para algunos era un monstruo, para otros un filósofo del caos, pero todos sabían una cosa: Lemmy era real, auténtico, innegociable. Influenció a varios artistas, como Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Foo Fighters, etc. Lemmy era el padrino no oficial del metal moderno. Su imagen era tan poderosa que trascendió la música. Apareció en películas como Airheads, Romeo and Juliet
y hasta en Los Simpsons. También fue personaje jugable en videojuegos como Brutal Legend. En 2010 se estrenó el documental Lemmy, que mostraba su día a día en Los Ángeles. Vivía en un pequeño departamento desordenado, lleno de discos, libros y botellas vacías. Su segundo hogar era el Rainbow Bar, en Sunset Strip. Ahí tenía su propia máquina de trivia, su copa, su lugar. Si entrabas al Rainbow y veías a Lemmy en la barra, sabía que estabas viendo historia viva. En sus últimos años, el cuerpo empezó a pasar de factura. Le diagnosticaron diabetes. Tuvo que dejar el Jack. Cambió al vodka con jugo de naranja. Pero nunca dejó de tocar, ni siquiera cuando ya no podía estar en pie. Su última gira, en 2015, fue dolorosa. Apenas podía respirar, pero seguía adelante. El 26 de diciembre de ese año, le diagnosticaron cáncer terminal. 2 días después, el 28 de diciembre, Lemmy murió en su casa. Tenía 70 años. El mundo del rock se detuvo. Miles de fans, músicos y medios rindieron tributo. Por pedido suyo, sus cenizas fueron colocadas dentro de balas y repartidas entre sus amigos, cada una con su nombre, su firma y un poco de su alma. En 2022, en el Festival Hellfest, se levantó una estatua en su honor. Debajo descansan sus restos, y frente a ella, cada año, miles levantan la copa y gritan su nombre. Lemmy no fue un ejemplo de salud, ni de corrección política, ni de moral, pero fue verdadero. Vivió sin pedir perdón, amó el ruido y se mantuvo firme en un mundo que cambia todo el tiempo. Y eso, en un mundo lleno de filtros y máscaras, vale más que cualquier Grammy. Porque mientras haya un chico con una guitarra distorsionada, mientras alguien grite Ace of Spades con el puño en alto, Lemmy vive. Nunca se disfrazó, nunca se adaptó, nunca buscó agravar. Mientras miles de artistas se reinventaban para seguir siendo relevante, él se aferró a lo que era. No porque no pudiera cambiar, sino porque no necesitaba hacerlo. Porque él ya era el ruido que otros estaban buscando. Y quizás en algún bar oscuro de alguna ciudad del mundo, mientras suena un riff crudo y la cerveza cae en vasos viejos, alguien se acerque a la barra, tiene un trago de Jack Daniels, sin dueño, y diga en voz baja: gracias por tanto, Lemmy.